Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Les invitamos a que se conecten, quédense esta transmisión, compártala con sus amigos, con sus conocidos ahí en Facebook, envíele el link por WhatsApp a algún familiar. Comparta esta transmisión para que cada día la palabra del Señor sea esparcida y muchas más personas vengan a los pies de Cristo. En esta ocasión tenemos un tema de los cristianos del ayer y los cristianos de hoy. En esta ocasión me acompaña Edgar. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí una vez más. Queremos que si usted lo está viendo y tiene dudas acerca de las cosas que están pasando en sus iglesias, tal vez usted no sabe o por qué están pasando ciertas cosas en las iglesias en estos tiempos, por qué están pasando, permitiendo muchas cosas. No sé, hay muchos temas que están interesantes de tocar. En esta ocasión vamos a tratar esto. Tal vez si usted no es cristiano, pues no sepa de estos temas, pero invitamos a las personas que son cristianas a que se queden. Y sobre todo porque va a ser de bendición para ustedes. Tratamos de darles un mensaje positivo y sobre todo de hacerle entender a usted como cristiano cuál es la iglesia por la que el Señor va a venir. Bien, como cita base tenemos aquí 1 de Pedro 4:1. Yo puse 1 de Pedro. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría hacer una oración para que todo lo que hablemos sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de exponer tu palabra, bendito Padre. Te ruego que tú tomes nuestros pensamientos, Señor. Toma nuestro sentir, Padre Santo bendito, y que todo lo que se hable, Padre Santo, sea solamente tu palabra, Señor. Que todo lo que se exponga, Señor, sea directamente tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nuestras vidas, Señor. Y que aquella persona, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor, que aquella persona, Señor, que va a ver la transmisión, Señor, a lo mejor más tarde, mañana, Señor, se aperciba, Señor, del mensaje y que la semilla caiga en tierra fértil, Señor, para dar el fruto que tú esperas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio, Señor. Te doy la gloria y la honra solo a ti, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, aleluya. Entonces tenemos como esta cita base, 1 de Pedro 4:1, como mencionaba Edgar al principio. Hay varios puntos que podemos tratar relacionando una iglesia del ayer o los cristianos del ayer con una iglesia actual. Podemos hablar tantas cosas en comparación, pero me gustaría comenzar con esta cita que muy claramente nos dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿A qué se refiere que Cristo padeció por nosotros en la carne? Porque Cristo dejó su trono y vino a esta tierra a ser carne. Entonces, como Él se hizo carne, se hizo hombre, todo lo que padeció en esta tierra fue con un dolor humano, fue con un sentir humano, con dolor físico normal como el que usted sentiría. Nada más imagínese, cuando le clavaron los clavos en sus manos para ponerlo en la cruz, fue un dolor humano como si usted se los clavara, un dolor muy grande. Esas coronas de espinas fue un dolor normal como si usted se los sintiera, porque muchas veces las personas piensan o creen que Cristo aquí en la tierra era o podía aguantar o tenía como que el poder de soportar, porque Él seguía siendo Dios. Y la Biblia dice que Él dejó de ser Dios para hacerse hombre. Entonces, por eso aquí la Escritura nos aclara y nos dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. Entonces dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea que nosotros también debemos de estar preparados. Lo que nos dice armaos del mismo pensamiento es prepárate, porque tú también vas a padecer en tu carne. Así como Cristo padeció en la carne, tú también
vas a padecer en esa misma carne, así igualito, vas a padecer. De diferentes maneras, no va a ser así igual, así como Cristo padeció, porque fue un padecimiento muy grande, pero vas a padecer en la carne. Entonces dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Si nosotros estamos dispuestos a padecer en la carne por Cristo, el pecado ya no va a tener autoridad en nuestras vidas, el pecado ya no va a poder con nosotros. Y luego dice en el versículo número 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que desde este tiempo, aquí el Señor ya se había ido. Aquí el Señor ya, cuando se escribió esta escritura, el Señor ya había padecido, ya había pasado todo lo de su crucifixión, y se escribió como relación a decir, bueno, el Señor pasó esto, pasó esto, pasó esto, tú prepárate porque vas a pasar cosas en tu carne. Entonces, podemos ver en la historia bíblica, aunque todavía no se había escrito esto, detrás de esta escritura, muchos habían padecido ya por el nombre de Cristo. Aunque todavía no se había escrito esto de que se iba a padecer así, tal cual, como Cristo se padeció en el Antiguo Testamento, muchos padecieron por el nombre de Cristo, por el nombre de Dios. Un ejemplo, podemos ver, Job padeció por Cristo, por Dios. Otros ejemplos de la Biblia, ya más del Nuevo Testamento, Esteban padeció por el nombre de Cristo. Entonces, podemos ver cómo en la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, hubo padecimientos por causa de Cristo, de Dios, por causa de la palabra, por causa pero fueron más, vamos a decir, más frecuentes después de la venida de Cristo, después de que vino Cristo, después del Nuevo Testamento. Podemos ver cómo Pedro, tengo aquí un ejemplo en Hechos 12, Hechos capítulo 12. Entonces la palabra nos dice que nos preparemos. ¿Por qué nos preparamos? Porque vamos a padecer por Cristo. La palabra nos dice, prepárate porque te va a llegar una bendición muy grande por causa de Cristo. No, la palabra dice lo contrario, prepárate. Incluso cuando el Señor estaba aquí y muchos querían seguirlo, dice, no tengo dónde recostar mi cabeza, así como diciéndole, bueno, ¿quieres seguirme? Vas a padecer, vas a pasar por esto, por lo otro. Entonces dice en Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces aquí el capítulo empieza diciéndoles, bueno, aquí también ya se había ido el Señor. Dice que en aquel tiempo a los de la iglesia específicamente les echó mano para maltratarles, para pues sí, así como dice la palabra, literalmente, para tratarlos mal, para presionarles, para hacerlos que padecieran. Dice el 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Unos incluso padecieron con su vida, dieron su vida por Cristo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces dice aquí que el pueblo judío se agradaba de que los estaban persiguiendo a la iglesia, de que estaban matándolos. Y dice, bueno, pues les está agradando, pues bueno, voy por otro, voy por Pedro. Entonces lo tomaron y lo encarcelaron. ¿Y a qué queremos llegar con todo esto? Que estamos viendo que en la historia bíblica los personajes que vienen aquí, las personas que están escritas en la palabra, padecieron por Cristo. Estamos hablando de la historia, o sea, los cristianos de ayer, los cristianos de antes, los cristianos que están escritos aquí en la palabra, padecían por Cristo, padecían por la palabra. A unos los mataban, a otros los latigaban, a otros los arrastraban, a otros los azotaban. Y dice aquí que a otros los encarcelaban. Dice en el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia oraba por él. La iglesia pedía por él, estaba intercediendo por él. ¿Por qué? Porque Pedro estaba confiando en Dios. Pedro, a pesar de que se veía difícil, a pesar de que todo estaba en su contra, a pesar de que
pues vamos a decirlo así, literalmente los perseguían, los azotaban, los encarcelaban. Él nunca dijo, bueno, ya no voy a, no le dijo a Herodes, bueno, déjame salir, que al cabo ya no voy a ser parte de la iglesia, ya voy a no. Eso es lo que pasaba en la escritura, los ejemplos que pasaban aquí en la palabra. Así es. Bueno, quisiera tomar un punto de referencia en cuanto a esto de que estaba pasando Pedro en Hechos, para decirle a usted, la iglesia en el periodo apostólico, que fue en el siglo I, pasó por mucho sufrimiento. Aún más ellos, ¿por qué? Porque era el inicio de la iglesia verdadera de Cristo. Era la iglesia que fue consolidada por Jesús, por medio de los apóstoles, por medio de sus discípulos, y fueron esparciendo la semilla en todo el territorio alrededor de Israel. ¿Sí? Entonces vemos que la principal prioridad de los apóstoles era predicar la historia de Jesucristo, el Evangelio. ¿Sí? Entonces, quiero poner muy en claro en esto. Ellos sufrieron sin tener las cosas que tuvieron tal vez los cristianos de siglos siguientes, porque ya tenían un contexto, ya tenían una historia de qué les podía pasar si el gobierno de turno se volvía contra la iglesia, como pasó durante todo este tiempo. Entonces yo quiero aclarar bien esto para que lo tengan en cuenta, porque vamos a hacer una comparación al final de qué es lo que está pasando ahora en las iglesias contra qué es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Entonces, durante este periodo, uno de los apóstoles, antes de lo que leyó Jorge en Hechos 12, en el capítulo 8, habla de la persecución de Saulo a la iglesia, y poquito antes, en el versículo 7, en el capítulo 7, habla de la muerte de Esteban, uno de los discípulos que murió apedreado, murió después de decir toda la historia desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, y declarar él con su boca que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, y que él creía firmemente y fielmente que era el Salvador del mundo, que había venido para regalarnos esa salvación. Pues aún así el pueblo que estaba escuchándolo a él, pues no quiso aceptarlo. Dijo, oye, es que no, esto que estás diciendo no es para nosotros. Nosotros tenemos nuestra religión y nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Así es que pues no queremos nada que venga a interrumpir eso, porque nosotros estamos cómodos. Y como decías ahorita en la cita, en la primera, Jesucristo sufrió por padecimiento, sufrió tortura, sufrió hambre, sufrió frío, calor, sufrió todo por nosotros. Y muchas veces es el punto, que no queremos sufrir lo que sufrió Cristo, porque decimos así, es que yo sí estoy bien, yo sí estoy cómodo, yo sí estoy en mi zona de confort. Entonces, voy a leer nada más unos pequeños versículos. En el capítulo 8 de Hechos, dice, hablando de la muerte de Esteban, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, porque los apóstoles pues tenían que agruparse y tenían que ponerse de acuerdo en dónde iba a ir cada quien, ¿verdad? Para esparcir un poco más el mensaje de salvación. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, ya después de que fue apedreado Esteban y que había muerto, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, hablando acerca de esta, antes de la conversión de él, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí?
Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, como leí ahorita Jorge también que la iglesia no se para con esto. O sea, la iglesia de Cristo no se para con angustias, con tribulaciones. La iglesia de Cristo sigue adelante, sigue perseverando. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Ya ven que dicen que Él llegó a llorar en lágrimas de sangre por el sufrimiento que le esperaba, pero aún así dijo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú ya lo tienes decidido, que así sea. ¿Por qué? Porque Él sabía que de ese sacrificio dependíamos todos. Entonces, pues, es un poco darle el agradecimiento, darle el honor y la honra a nuestro Señor Jesucristo por lo que padeció y por todos aquellos hermanos que iban a padecer y están padeciendo aún hoy en día. ¿Sí? Sí, y es importante saber que lo mismo que pasó en la Escritura, lo mismo que aconteció en la Escritura, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo que padeció, los apóstoles a quien servían era a Cristo, servían a Dios. Pablo cuando se convirtió, entonces al mismo Dios es el mismo que nosotros servimos. Dice la palabra que Dios es invariable, Dios no cambia. Entonces a veces podemos cuestionarnos, a ver, Señor, ¿por qué leemos tu Escritura y aquí dice que por ejemplo, a mí una escritura que me sorprende mucho y me gusta mucho es cuando estaban en el aposento alto, que cuando apenas recién, un poquito antes de la escritura, habían sabido del Espíritu Santo, porque cuando Cristo se fue, dejó la promesa de que no nos dejaría solos. Pero siento que los apóstoles como que no interpretaron bien lo que el Señor les dijo, porque dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, mi Espíritu Santo. A lo mejor los apóstoles no entendieron bien eso, sus discípulos no lo entendieron bien, porque después, cuando se enteran del Espíritu Santo, dice, es que ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Podemos preguntarnos, pero es que sí habían oído, porque el Señor lo dijo, dice la palabra que el Señor dijo que no los iba a dejar solos. Entonces, cuando apenas supieron bien que el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, que Cristo estaba todavía, pero en presencia, en el aposento alto dice un poquito después en la escritura que estaban todos unánimes y que de repente como un viento entró y llenó toda la casa y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Entonces podemos pensar, a ver, Señor, ¿por qué ese avivamiento que pasó ahí en el aposento alto a lo mejor no se ve tan actual, así tan claro, así como se vio en ese día? ¿Por qué podemos ver cómo el seguir a Cristo no se ve tanto como en ese día? Porque ahora si vamos a hablar de Cristo a un lado, si vamos a predicar a Cristo a un lado, ¿por qué a lo mejor no se ve igual así como se veía con los apóstoles que andaban 5,000, que andaban 3,000, ¿por qué ahora se ve 15 nada más, 10 nada más, 20 nada más? Si es la misma iglesia, si es la misma iglesia que se fundó en la palabra, es la misma iglesia que hoy en día está establecida. Y podemos ver, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no se ve igual lo que se ve en tu escritura a cómo hoy en día vemos la evangelización, el mover de la presencia de Dios? Y podemos decir, es que a lo mejor en nuestro corazón no lo buscamos como lo buscaban los siervos de su palabra. A lo mejor no estamos pagando el mismo precio que ellos pagaban aquí en la escritura. ¿Por qué? Porque ellos podían, por ejemplo, Pedro cuando le dio la vista, Pablo cuando hizo todas aquellas obras, ¿quién más hizo más milagros después de la ascensión de Cristo? No sé, el mismo apóstol Juan cuando vio la revelación del Apocalipsis, todas aquellas cosas muy, muy, muy marcadas que podemos ver. Bueno, Señor,
pero antes de ver lo que ellos hacían, vámonos atrás. Cómo ellos estaban con el Señor, cómo estaban pegaditos, cómo a donde iban y padecían no se quejaban, sino que Pablo, cuando estaba encarcelado con Silas, que estaban en la prisión, cómo en vez de quejarse, en vez de ponerse en una actitud, ellos, dice que la palabra, que cantaban himnos, cantaban cánticos, en vez de, y recién los habían latigado y recién los habían echado a la cárcel, y ellos estaban adorando a Dios, tanto que aquella cárcel se estremeció y las puertas fueron abiertas y los presos salieron. Entonces, si nosotros podemos ver, a ver, Señor, cómo aquella predicación de Pedro, 5,000 almas vinieron a los pies de Cristo. ¿Cómo? Porque podemos ver, bueno, Pedro, cómo estaba en comunión con el Señor, cómo vio todos los milagros que hacía y cómo creía en el Señor, cómo estaba dispuesto a padecer. Leíamos en el principio cómo fue encarcelado por Cristo y aún así él siguió confiando en él. Entonces, la iglesia de hoy no está dispuesta a pagar el mismo precio que se pagó. ¿Por qué? Porque si pasa algo leve, cualquier cosita, decimos, no, ya, Señor, esta prueba es muy difícil para mí. No, imagínese que usted viviera en el tiempo de la iglesia recién fundada, que lo latiguearan, hombre, al primer latigazo que usted cree que había aguantado, si ahora no aguanta que se le llame la atención, si no aguanta que se le exhorte, que si no aguanta que se le diga algo, no podemos decir, Señor, yo te amo. Si a los siervos que de verdad decían amar al Señor aguantaban latigazos, aguantaban persecuciones, aguantaban, como leías en la de Esteban. Cómo Esteban fue apedreado. No negó. Y algo que me llama la atención de Esteban, no sé si ahí lo tienes un poquito más atrás, que lo apedrearon por algo injusto. Porque en la historia de Esteban dice que le levantaron falso de que él andaba, no me acuerdo cómo dice bien la escritura, pero le levantaron un falso como que él andaba blasfemando. Entonces consiguieron a un testigo de que, bueno, a varios testigos de que dijeran de que él estaba blasfemando. ¿Para qué? Para poder apedrearle. ¿Sí lo tienes ahí? Tengo la cita. Dice en el 6:13, dice, y pusieron testigos falsos de que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues no lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Sí, entonces podemos ver que consiguieron testigos falsos que declararan algo que no había pasado. ¿Para qué? Para, bueno, tener la justificación de apedrearlo. ¿Y qué pasa con el día de hoy? El Señor mismo lo dijo, bienaventurados son cuando hablen mal de ti mintiendo. Cuando mientan, cuando digan cosas tuyas que no son, pero mientan. Eres bienaventurado. Entonces hoy cuando alguien habla algo y dice algo, nosotros de volada nos queremos sentir, rápidamente queremos defendernos, rápidamente queremos pelear, rápidamente nos levantamos y decimos cosas para justificar nuestras acciones, para justificar, sin tener en cuenta o olvidándonos que si dicen algo en nuestra contra y es mentira, el Señor nos bendice, el Señor nos llama bienaventurados. Si del Señor le dijeron incluso que tenía espíritu inmundo, le dijeron que echaba fuera o que hacía milagros por medio de demonios, si al Señor le dijeron eso, imagínese que Él siendo el Rey viniendo a la tierra, a usted y yo mucho más, con más ganas nos van a decir cosas, nos van a calumniar, van a mentir, pero el chiste es que cómo actuamos, como actuaban los cristianos antes o como actúan los cristianos ahora. Porque es triste ver cómo es la iglesia el día de hoy, cómo es la iglesia actual, cómo usted puede ir a una iglesia en donde ya no hay exhortación, cómo el día de hoy usted puede ver un clip en internet en donde la exhortación se deja a un lado y solamente se habla del amor de Dios, solamente se habla del amor de Cristo, solamente se habla de que tú vas a ser bendecido, exitoso, tú vas a hacer esto, pero la exhortación se deja a un lado. Cuando en la iglesia anterior la exhortación era lo primero, la exhortación era lo que formaba, la exhortación era lo que iba a que la iglesia se mantuviera junta, como el Señor rápidamente se dio cuenta de quienes estaban siguiéndolos verdaderamente, porque cuando el Señor llegó al otro lado del río, dice que volvieron a buscarle
Y dice el Señor, no, es que ustedes me buscan porque yo les di de comer. Entonces la iglesia de hoy tristemente está buscando solo los favores de Dios. Solo está buscando que el Señor haga, Señor, hazme, obra, Señor. Las peticiones para Dios nada más son, Señor, quiero esto, Señor, obra en esto, Señor, quiero aquella cosa, Señor, quiero llegar a lograr esto, Señor, bendíceme porque quiero esto. Y no estamos dispuestos, Señor, haz de mí como tú quieres, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Si cambiáramos nuestra oración y decir, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio por ti. Señor, estoy dispuesto a dar lo que tú quieras por ti. Señor, estoy dispuesto a que mi vida tome el rumbo que tú quieras. Sería digamos, no sé, sería totalmente diferente como el Señor obraría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nada más estamos diciéndole al Señor, Señor, dame, Señor, esto. El Señor nos cataloga como aquellos en la Escritura que dice, es que tú nada más me sigues porque te di de comer. Entramos en ese grupito. Tú nada más me sigues porque te di esto. Tú nada más me sigues porque obré en ti. Tú nada más me sigues porque te contesté aquella petición. Porque el día que el Señor no lo haga, vamos a sentir, Señor, no me contestas. Señor, es que no obras a mi favor. Cuando en la antigüedad sí no pasaba. En la antigüedad estaba dispuesto a servirle, incluso cuando el Señor se había ido apenas. Los discípulos empezaron a, como leías en la Escritura anteriormente, la palabra del Señor empezó a dispersarse. Los discípulos empezaron como a delegar, tú vas a tal, y la palabra se empezó a dispersar, y se nos olvida que ese mandamiento sigue vigente, porque fue la encomienda principal que el Señor dijo, fue la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy ya no queremos salir ni a unas cuadras a repartir un folleto. Hoy ya no queremos ir ni a unos kilómetros a hablar de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia en la actualidad? Que se está perdiendo ese caminar que antes o que se dejó establecido cuando Cristo se fue. Así es, tal que estabas hablando acerca de estos sufrimientos. Pues quisiera darles más o menos unos datos acerca de los apóstoles y cómo fue que finalizaron su caminar en Cristo, ¿verdad? Su carrera. Porque sí es interesante observar el hecho de que ellos, en primer lugar, ellos no tenían ningún puesto en ninguna iglesia, no eran hombres cultos, no eran hombres de ciencia, eran hombres comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, de ahí partimos con porque el Señor los escogió a ellos, porque vio sus corazones, porque vio lo que podía ser el discípulo ya después de haber escuchado las enseñanzas de Jesús, después de haber padecido todo lo que iban a padecer y sobre todo de la entrega que iban a tener ellos después, ¿sí? Por ejemplo, comenzamos por Pedro, que ahorita lo mencionamos, que fue encarcelado y todo. Pedro, al final de cuentas, fue crucificado boca abajo por petición de él, ¿verdad? Porque él dijo, no soy digno de que me den la muerte igual que a mi Señor. Entonces él dijo, pues no, prefiero que me crucifiquen boca abajo. Mateo fue muerto a espada por predicar el evangelio. ¿Y esto por qué? Porque él le predicó a la sobrina del rey y la sobrina del rey recibió la palabra. Y cuando recibió la palabra se dio cuenta de que iba a cometer pecado. ¿Cuál era este pecado? Que el rey se quería casar con la sobrina. Entonces la palabra le redarguyó y ella decidió no seguir adelante con esos planes. Entonces que el rey se enfurece con Mateo y lo manda a matar, o sea, con espada que lo ejecuten. Entonces, o sea, murió por predicarle a una persona la salvación. Murió porque esta persona, convencida de pecado, rehusó a seguir pecando y por eso murió. O sea, siguió el testimonio. Juan, el discípulo amado, tuvo una tortura tremenda, ya que fue arrojado
a un caso de aceite hirviendo. Y todavía aún así, como vieron que no se murió porque fue librado por mano de Dios, todavía aún así, lo apalearon, lo vejaron y lo mandaron a la cárcel. Y ahí en la cárcel, en la isla de Patmos, fue donde recibió tan grande bendición, que fue la revelación del Apocalipsis, como dijiste hace un tiempo. También Santiago, el hermano de Jesús, el hermano terrenal de Jesús, fue arrojado desde la torre sureste del templo a 30 metros de altura. Y todavía que vieron que cayó y no había muerto, todo porque no quiso negar su fe en Jesucristo, no quiso retractarse de que Jesús era el Hijo de Dios, y lo agarraron y lo aventaron desde la torre, así que cayera en el suelo, y aún en el suelo vieron que no y lo empezaron a apedrear hasta que falleciera. Entonces, también, por ejemplo, tenemos la muerte de Tomás, el discípulo que no creyó, ¿verdad? Que dijo, hasta que no meta mi dedo en su llaga y no ponga mi dedo en su herida en el costado, hasta entonces voy a creer. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando fue muerto, fue atravesado por una lanza en una de las misiones que fue a hacer. Entonces, también Tomás murió por causa de seguir y de no negar el evangelio. Pablo mismo, que fue el último de los apóstoles, y también en cuestiones de tiempo, en la línea del tiempo, fue uno de los que sufrió más porque ya estaba avanzado más el tiempo, y el Imperio Romano lo que quería era deshacerse de los cristianos. ¿Por qué? Porque estaban siendo como una plaga para ellos, porque mataban a uno y salían 10. ¿Por qué? Porque el evangelio seguía esparciéndose, porque cada vez que mataban a la gente por causa del testimonio de Jesucristo, más gente se convertía y más gente venía y más gente escuchaba el evangelio, y cada vez más iban agarrando fuerza el cristianismo dentro de esas tierras. Entonces al Imperio Romano no le convenía. Decían, pues si Jesús, que nada más habló durante 3 años, hizo tanto movimiento en el pueblo judío, ahora ¿qué va a pasar cuando miles de ellos salgan a decir y a hablar de lo que Jesús hizo y de lo que se nos va a armar la revuelta? Entonces, en el tiempo del emperador Nerón, Pablo fue torturado y decapitado por Nerón. ¿Y qué fue lo que pasó con Nerón? Pues recibió su castigo. O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se volvió loco y terminó muriendo de una forma, pues, muy pues muy escandalosa, y pues más o menos la vida de Nerón pues fue muy tortuosa, fue llena de pecado, fue llena de excesos, fue llena de todo. Entonces, ¿por qué digo esto de los discípulos? No para decirle, hermano, si usted no muere así, usted no es cristiano. No, de ninguna manera. Lo que trato de hacerle entender, hermano, es que muchas veces, y se lo digo por mí, si le soy sincero, muchas veces nos quejamos con Dios por cosas tan pequeñas, hermano, porque a veces no queremos esperar la voluntad de Él o la respuesta de Él, y buscamos nosotros la solución a las cosas, porque a veces por cualquier cosita decimos, ay, es que el hermano ya me hizo esto, ay, es que el hermano ya me hizo lo otro. Y son cosas tan pequeñas, hermano, que si las comparamos con esto, no son nada, hermano. Simplemente, ya ni siquiera compararnos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y si nos intentáramos comparar, pues quedamos muy Muy cortos, muy pequeños. Y no directamente con la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino con la vida de los apóstoles también quedamos muy cortos. Con cualquiera de los que en la Biblia hayan servido a Dios, quedamos muy pequeños en comparación a lo que hoy se padece por Cristo.
Oye, ¿qué se padece por Cristo? Ay, es que no tuve ánimos porque andaba muy triste y no me congregué. Los apóstoles, estando encarcelados, predicaban ahí en la cárcel. Los apóstoles, estando enfermos, predicaban. No teniendo ni siquiera, no sabiendo qué iban a comer, no sabiendo, porque cuando estaban en la multitud, cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces, dice, ay, Señor, es que ya son muchos, ya nada más queda esto. O sea, ellos se preocuparon por eso hasta digamos, a lo mejor iba a ser la hora de comida. Ah, Señor, mira, ni nos dimos cuenta, ¿cómo le vamos a hacer? No estaban preocupados por lo que pasaba, por dónde iban, no, ellos se preocupaban por servir al Señor. Y es lo que necesitamos de hacer hoy en día, preocuparnos únicamente por agradar al Señor, por servir al Señor. Y como decía Edgar, no significa que, ay, voy a buscar a que me latiguen, voy a buscar a que me golpeen por Cristo. No, cumplir lo que el Señor estableció, y si vienen pruebas, agarrarnos del Señor y no retroceder, por esa prueba, no retroceder o no decir, Señor, es muy duro lo que estoy pasando, Señor, no puedo soportar esta prueba, no puedo aguantar esta adversidad. Y tomando esta cita de 2 de Timoteo, aquí estaba profetizado que iba a pasar en un futuro, que iba a pasar y que la iglesia debería de tener cuidado. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Podemos ver aquí, amadores de lo que ellos quieren, de lo que ellos nada más piensan para sí, más que de Dios. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad. Aquí es muy importante saber esta frase. Apariencia de piedad nos puede decir que van a poder estar dentro de una iglesia, hacerse pasar por cristianos, hacerse pasar por hijos de Dios. Por eso dice apariencia de piedad. La palabra piedad está relacionada con la santidad. Entonces, que tendrán apariencia de ser santos, que tendrán apariencia de esto. Como hay muchas iglesias hoy en día que dice el letrero iglesia, pero usted entra y no sabe si es iglesia, no sabe si es una disco, no sabe si es un antro. ¿Por qué? Porque nada más tienen la apariencia, podemos decir el nombre de que son iglesia, pero en realidad no se sirve a Dios, no se exhorta la palabra, no se exhorta a la santidad. Entonces aquí nos habla de todo eso que iba a venir en un futuro. Dice, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Dice en el 6, porque de estos son los que se meten a las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, podemos ver cómo la iglesia de hoy, comparada con la iglesia de antes, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿estamos pagando el precio? No nos comparemos con lo que ellos pagaron. ¿Por qué? Porque es muy, muy distinta la persecución que había en esos días. ¿Cómo podrían matarlos libremente y no pasaba nada? ¿Cómo podían apedrearlos y no pasaba nada? Hay lugares en los que sí se paga un precio muy alto, como nos cuenta el pastor ahí cuando fue de visita allá a San Cristóbal de las Casas, como allá en San Juan Chamula hay familias que pagan todavía precios de perderlo todo. Cómo pagan precios. Hemos visto incluso notas en donde pastores incluso pagan su vida en ciertas partes específicamente. Por ejemplo, en la India, que es un lugar en donde es muy, muy, muy religioso y todavía se llevan costumbres en donde todavía se puede matar a las personas que se dicen herejes, ellos así los llaman. Entonces, en diferentes lados del mundo se padece diferente, pero lo importante es que nosotros estemos conscientes de que lo que Dios quiera de nosotros, nosotros estemos dispuestos a hacerlos. Si hay algún padecimiento por causa de Cristo, nosotros estar dispuestos a pagar ese precio. Y no decir, Señor, esto es mucho para mí, Señor, ya no quiero seguir, Señor. No, sino decirle, Señor, dame las fuerzas para seguir. Señor, dame las fuerzas para avanzar. Y luego ahí mismo en el 3, pero en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No nosotros lo decimos, no porque nosotros, se nos ocurrió, no. Aquí lo dice la Biblia, dice, muy claramente lo dice. Si usted abre su Biblia y lo ve en el 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. La palabra piadosamente significa en santidad, apartado de la maldad. ¿Qué va a pasar con aquellos que quieran vivir apartado de la maldad? En Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución de la iglesia de hoy no es persecución tanto física hasta el día de hoy, es persecución más espiritual. Hemos visto cómo alrededor de todo el mundo se ha metido una frialdad en las iglesias, una indiferencia, una irreverencia al Señor. Yo puedo ver, a mí, por ejemplo, veo videos o veo clips en donde se ve una iglesia, por ejemplo, no sé, una iglesia que está en la alabanza, una iglesia que está en la adoración, una iglesia que está en la palabra. Y a mí, por ejemplo, hablando personalmente, yo pienso, cuando veo, por ejemplo, en el grupo de alabanza de esa iglesia, que unos están tocando con short y otros con los pantalones todos rotos. Y luego pastores que están todos como desfajados y con camisas bien guangas y incluso tatuados. Y digo, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy en día? ¿Qué está pasando con la santidad que el Señor demandó en la Escritura? ¿Qué está pasando con los sacerdotes de cada iglesia? Que el sacerdote en el tiempo antiguo tenía indicaciones específicas. No podía hacer lo que él quería. Indicaciones claras. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Te vas a vestir de esta manera, va a medir tanto, va a llegarte de aquí a acá y va a ser de este color. Antes de pasar te vas a lavar en la fuente. Antes, específicas. El Señor ese mismo al que entraba a ver el sacerdote es el mismo que en las iglesias entramos a ver. Pero ¿por qué nos cuestionamos? ¿Por qué en unas iglesias si guardamos un respeto, una reverencia, si nos tratamos de vestir bien para Dios, si tratamos de guardar un respeto? ¿Y por qué en otras se toma como si fuera un club social, como si fuera un evento social, como si fuera una fiesta, como si fuera, vamos a decir, un centro de entretenimiento, de convivencia? ¿Por qué? Si es el mismo, si debería de ser el mismo Dios, deberíamos todos de manejarnos igual, ¿no? Porque el sacerdote entraba con las mismas indicaciones cada año. Entonces, es lo que está pasando hoy en día. La iglesia se ha ido diversificando, de manera que algunos hacen esto, otros hacen otro, otros hacen otra manera. Me gusta mucho un canto que entona Marcos Vidal, que habla de los cristianos. Cómo unos se pelean por, es que en la iglesia sí se debe hacer esto, en la iglesia no se debe hacer esto. Cómo unos ven a que yo tengo mejor que tú, y se pierde la esencia de la iglesia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? El vivir en santidad, porque aquí lo dice la palabra. Todos los que quieren vivir piadosamente, un sinónimo de santidad, padecerán persecución. Y lo dijo el Señor. Bueno, tú debes de estar listo, debes de tener en mente que vas a padecer así como Cristo padeció en la carne. Entonces, si ya no queremos padecer, entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia? Si Dios lo dejó establecido, bueno, vas a padecer. Entonces, si ya no queremos padecer, ¿cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el fin de vivir para Dios si el Señor lo dejó establecido? Y de esa manera nosotros vamos a poder vivir en santidad si padecemos y superamos ese padecimiento en Cristo Jesús. Así es. Yo creo que no hay coincidencias en Dios, ¿verdad? Todo esto tiene un propósito y tal vez usted está viendo este episodio de Trompeta Final porque usted tiene dudas o ha visto cosas que no, a lo mejor no se explica o no sabe por qué están sucediendo, pero todo esto ya estaba destinado. Yo le doy gracias a Dios porque cuando mi hermano Jorge me invitó a participar con él en el programa, yo no sabía porque casi por lo general pues los choferes de taxis o de Uber o de cualquier aplicación no hablan mucho
O sea, salvo que les hable uno, pues platican y todo, pero no. Y este joven en particular que nos llevó a nuestro hogar, me dijo muy serio, oiga, ¿en la iglesia que usted va es cristiana? Y yo le digo, sí, sí es cristiana. Dice, ¿y ustedes qué son? ¿Cristianos qué? Le digo, pues cristianos, nada más hay una sola iglesia, son cristianos. La iglesia de Dios es una a nivel mundial y esa iglesia fue la misma que instituyó Jesucristo con los apóstoles. Entonces me dice, no, es que yo quiero saber por qué unos son bautistas, por qué unos son metodistas, por qué unos son adventistas, por qué unos son presbiterianos, por qué son luteranos, por qué son calvinistas, por qué son estos, por qué son otro. Y mi contestación fue lo que hemos visto mediante la palabra, que son personas rebeldes. La iglesia de Cristo es una sola. Mi hermano, si usted basa su doctrina en su iglesia, está equivocado. Si usted basa su doctrina en lo que le dice nada más el pastor, está equivocado. Mi hermano, la doctrina está en la Biblia. En la Biblia viene desde cómo debe de alabar a Dios, cómo debe de adorarlo, cómo debe de servirle, cómo debe de vivir, cómo debe de ofrendar, cómo debe de traer su corazón delante de Dios. Entonces, todas esas ramificaciones que hay ahorita dentro de las mismas iglesias, pues son cosas de hombre, mi hermano, son construcciones que ha hecho el hombre, que a mí no me gusta esto, a mí no me gustan los cantos movidos, pues yo no los quiero en mi iglesia, yo formo mi iglesia y yo voy a alabar de esta forma. Y que a mí no me gusta que levante las manos, pues yo voy a formar mi iglesia y yo no voy a querer esto. Y que a mí me gusta esto y que a mí me gusta lo otro, y así se van haciendo muchas iglesias y muchas doctrinas falsamente dichas, así doctrinas, porque en realidad pues la doctrina es la palabra de Dios, mi hermano. No hay otra cosa que pueda decir usted que fuera de la palabra de Dios es doctrina. Entonces, muchas veces por el egoísmo de nosotros como cristianos, de no querer hacer ciertas cosas conforme a la palabra, pues nos vamos con esas intenciones de decir, no, pues yo como no me gusta moverme, pues voy a hacerme bautista. O yo como a mí me gusta el gozo y como a mí me gusta brincar y como me gusta danzar, pues voy a hacerme pentecostés. Ah, no, yo como quiero descansar los sábados, pues voy a hacerme adventista del séptimo día. Cuando, mi hermano, eso no es la iglesia de Cristo, mi hermano. La iglesia de Cristo lo dejó estipulado Él, que se amen unos a otros y que amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, mi hermano. Fuera de eso, no hay nada, mi hermano. Busque de verdad. Si en su iglesia usted ve cosas que no están bien o conforme a la palabra de Dios, busque una iglesia, hermano, donde la principal fuente de doctrina, la principal fuente de pensamiento sea la palabra de Dios nada más. Que no haya pensamientos de hombre ni reglas de hombre. Muchas veces nosotros confundimos el ser ordenados con ordenar. Sí, porque muchas veces decimos, vamos a ser ordenados y no hay que aplaudir, porque eso es un desorden. Cuando aplauden se hace un desorden. Cuando no es cierto. O sea, el Espíritu mismo en el día del Pentecostés, cuando descendió sobre aquellas personas, todas estaban hablando al mismo tiempo y todos estaban glorificando a Dios al mismo tiempo. O sea, no era como que el hecho de que estuvieran hablando todos al mismo tiempo fuera un desorden, sino que todos oían y entendían lo que se estaba diciendo y que todos estaban glorificando el nombre de Dios y que decían maravillas y que todo lo que pasaba ahí llevaba un orden específico por medio del Espíritu Santo. Entonces yo le invito, mi hermano, a que si usted está pensando que a lo mejor hay algo que no está bien en ese lugar donde está, o que ha visto cosas en el internet que a usted no le parecen bien, porque ahora se llena de tanta porquería el internet,
de tanta persona que se le hace tan fácil hablar de Dios a su modo, a su conveniencia, a su concupiscencia, y dicen, esto es Dios, cuando en realidad no lo es. Hay muchas personas que defienden el homosexualismo. Hay personas que dicen que si tú usas ciertas sustancias, pues no tiene nada que ver con el pecado, porque no estás, cuando la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay muchas transgresiones que se están efectuando en este tiempo, y que se preocupa más el cristiano de hoy, se preocupa más por qué me van a ofrecer, que en realidad qué es lo que yo voy a ofrecer a Dios, y qué es lo que yo puedo aportar para el cuerpo de Cristo. Sí, de hecho la misma escritura lo ejemplifica, pero apenas cuando iba comenzando, cuando los discípulos apenas iban repartiendo la palabra y se iba esparciendo, el apóstol los regaña porque se encuentra con ellos de que empiezan a decir, no, es que yo soy de este y yo soy de este, y empieza a decirlos, bueno, ¿Cristo está dividido qué? ¿Acaso Pablo murió por nosotros? ¿Acaso? Entonces los regaña, ¿por qué? Porque ya estaban haciendo sus grupitos aquí, no, es que a mí me gusta acá la predicación de a mí me gusta, no, Cristo es uno, es el mismo. Amén. Entonces, las iglesias cristianas todas deberían de hablar lo mismo, todas deberían de exhortar de la misma manera. Una vez me pasó algo similar a lo que comentabas de esta persona del chofer. Una compañera del trabajo me decía, bueno, es que ¿cómo yo sé cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo no sé si la bautista es la verdadera? ¿Cómo no sé si, me decía, incluso si los mormones son los verdaderos? ¿Cómo no sé si los calvinistas son los verdaderos? Y yo le contesté, no conforme yo pensaba, yo lo que le contesté fue, mira, la iglesia verdadera es aquella que habla la palabra 100%. Esa es la iglesia verdadera. Cuando una iglesia diga, no, nada más nosotros tenemos la verdad, pues ahí ya está equivocado, porque la verdad la tiene todo aquel que tiene la palabra de Dios. Entonces, usted, persona que está escuchando esta transmisión, si usted está en una iglesia en donde no se habla la palabra de Dios, en donde no se exhorta del pecado, en donde no se exhorta de la santidad, déjeme decirle que usted está en una iglesia que no forma parte de una iglesia verdadera de Cristo. Y hay que salir, dice aquí la palabra, lo que leí ahorita en 2 Timoteo, dice, a estos evita, a los que vienen conforme a sus concupiscencias, a los que conforme a sus deleites, conforme a su pensar, exponen la palabra, porque hoy en día, como comentabas, en internet, si usted se encuentra personas a más no poder que exponen su pensar y que engañan a mucha gente. Después ya al día siguiente llega una persona diciendo, no, es que yo vi en internet y esto, porque hoy en día se está creando como la verdad aquello que se ve en internet. Ya lo que se ve en internet, ya todas las personas piensan que es la verdad. Me da risa que incluso hasta noticias falsas las personas se las creen como verdad. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde la información abunda a donde quiera que volteemos. Entonces, en esta época, en este periodo, la iglesia, su persecución es espiritual. Nosotros debemos de voltear a ver la palabra, voltear a ver la escritura, decir, Señor, así como los siervos pagaron el precio que correspondía a esa época, yo quiero pagar el precio que corresponde a este tiempo, Señor. Quiero darte lo mejor de mí, quiero pagar el precio que tú me das, que tú me pides. Porque el Señor, déjeme decirle que el Señor siempre le va a pedir cosas que son difíciles para nuestra carne. Siempre el Señor va a pedir cosas que son difíciles para nuestro gusto, para nuestra concupiscencia, para lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si el Señor nos pidiera cosas fáciles, todo el mundo sería cristiano, todo el mundo agradaría a Dios, todo el mundo haría el servicio a Dios porque sería fácil. Pero la palabra del Señor, dice que incluso el justo con dificultad se salva. La salvación es algo difícil de tener, es algo que tenemos que esforzarnos. Por eso el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué. La palabra esforzarse es dar más allá de lo que puedo. Si yo puedo hacer esto, esforzarme es romper mi límite. Si mi límite es voy a cruzarlo más allá para el Señor. Porque tristemente nos esforzamos mucho para cosas seculares, para cosas que no aprovechan.
Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, a veces lo que no nos conviene es para lo que nos esforzamos, es para lo que damos más, es para donde ponemos más empeño, cuando debería ser para el Señor, poner más, dar más, esforzarnos más, ver cómo la obra del Señor se va caminando y nosotros querer ser parte de la obra del Señor, nosotros meternos en la obra del Señor y no hacer como si nada pasara. Eso es lo que se compara hoy en la iglesia de ayer y la iglesia de hoy. Como antes los siervos estaban dispuestos a dar su vida incluso, y hoy no se está dispuesto a dejar ni siquiera algo de gusto propio, ¿no? Sí, Algo sí. de preferencia propia. Y como comentabas, las iglesias se van formando conforme al pensamiento de una persona, y como las personas no leen la Biblia, se van creyendo todo lo que se les expone. Como se va diciendo, es que incluso predicadores que son muy populares en el internet, ahora ya como ya está de moda que ya no puede uno discriminar a las personas por sus preferencias, ya los predicadores de hoy en día ya no dicen como tal, la homosexualidad es pecado. No, ya no se atreven a decir, los homosexuales se van a ir al infierno, los homosexuales se van si no se arrepienten se van a perder. No, ya dice, no, es que Dios ama a todos, todos somos hijos de Dios. No, es que Dios conoce el corazón, es que el amor de Dios es diferente en cada persona. He visto cómo predicadores se atreven a decir eso y defienden incluso la ideología que el mundo está poniendo hoy en el corazón de toda la ciudadanía, de todas las personas. Y no se atreve a exhortar del pecado, como los siervos en los profetas llegaban a una ciudad y el pueblo se atemorizaba, porque si era un verdadero profeta no le daba al pueblo lo que ellos escuchaban. Incluso el pueblo les se atrevió a decirles, bueno, es que dinos cosas pues acá que nos guste al oído, dinos cosas, porque ya sabemos que cuando viene profeta pues nos duele, nos exhorta, nos dice y nos quebranta nuestro sentir. Entonces el pueblo mismo pedía. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado al egoísmo. El ser humano, la carne, está acostumbrada a lo que yo quiero, a lo que a mí me hace bien, a lo que a mí me agrada, a lo que a mí me satisface. Pero en el Señor no debe de ser así. En el Señor debemos de estar dispuestos a hacer lo que el Señor quiere, así como se hacía en la antigüedad, en la historia bíblica. Así es, como comentas ahorita de que el pueblo ya no quiere el trato directo de Dios. Me recordé de cuando el pueblo de Israel no quiso ya que Dios hablara directamente con ellos porque tenían miedo, se escondían y todo. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú habla con él porque yo siento que estoy mal, Y como tengo ese temor y yo no quiero dejar de hacer las cosas que están mal, pues mejor tú habla. Y así hay muchos cristianos ahora. Pastor, ore por mí porque tengo este problema, porque tengo esta prueba, porque tengo esta concupiscencia. Pero no se atreven ellos a doblar su rodilla y hablar directamente con Dios y que el Espíritu Santo les diga cómo continuar. Y así hay muchos cristianos que prefieren que alguien más interceda o que alguien más se ocupe de sus problemas y no se ocupan ellos de vivir una vida realmente para Dios, ¿verdad? Sí. ¿Vas a comentar algo más? No. Sí, es muy, muy triste como ver que las personas prefieren encargarle sus peticiones a alguien que está consagrado a Dios, a consagrarse ellos mismos para acercarse a Dios y que Dios les conteste. Así. Entonces, lo que nos queda por decir en este mensaje es que solamente con la Escritura podemos saber si vamos por el camino correcto. Solamente si vamos obedeciendo lo que el Señor puso aquí. Si usted está padeciendo, váyase un poquito a la Biblia y vea lo que padecieron los siervos de aquí y analícese y diga, Señor, ¿es justo que yo te deje por esto que me está pasando? Si tus siervos no te dejaron, incluso cuando los estaban apedreando, latigueando, encarcelando, y usted se va a dar cuenta que lo que pase no va a ser nada, porque lo que pasemos en la actualidad no va a ser nada comparado a lo que pasaron los siervos y nuestro Señor Jesucristo. Entonces le invitamos que piense un poco en la Escritura
analice la escritura y recapacite. Si usted le ha dado la espalda al Señor por algo que le pasó, por algo que le hicieron, incluso estando en una iglesia, si usted asistía a una iglesia cristiana y algún congregante incluso le hizo algo, déjeme decirle que a Esteban el mismo pueblo lo calumnió y por esa causa lo mataron injustificadamente, y aún así Esteban no negó al Señor. Porque déjeme decirle que el Señor no tiene la culpa de nada de lo que le pueda pasar a usted con alguna persona para que le dé la espalda. Entonces, incluso si usted en alguna iglesia, algún congregante, algún miembro, si usted asistía a una iglesia cristiana e incluso le faltaron el respeto, le calumniaron, le dijeron algo a algún miembro, porque recuerde que la palabra dice que va a haber dentro de la iglesia algunos con apariencia de piedad, pero el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, esa cizaña dentro de la iglesia muchas veces va a lastimar al trigo, va a lastimarlo, pero esa cizaña hay que identificarla y decir: Señor, bueno, no te puedo dejar por esto que me pasó, esto que me hicieron. Yo voy a mirar a ti, voy a mirarte a ti, Señor. Y cuando aprendamos a mirar únicamente al Señor, únicamente a Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes y vamos a enfocarnos en Él, porque dice en Mateo 24:9, el que persevera hasta el fin, este será salvo, hasta el fin. No un poquito y me devuelvo y voy y me devuelvo, porque también eso pasa. Prueba y se alejan del Señor, y luego, o al revés, están bien y se alejan del Señor, y pruebas y vuelven al Señor para que les conteste, y luego otra vez, y así están. Déjeme decirle que el Señor es misericordioso, pero a veces también abusamos de la gracia y queremos pasarnos de listo con la misericordia del Señor, y el Señor no va a permitir que nos tratemos de burlar de Él. Entonces, recapacite y analice la Escritura. ¿Algún comentario, alguna cita que tengas ahí para nada más una pequeña lectura en 2 de Pedro 2, en el versículo 1, está hablando acerca de los falsos profetas y que vendrán a las iglesias y hablarán y dirán herejías y todo. Y dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Y me llamó la atención la palabra disoluciones, porque es precisamente lo que pasó durante tanto tiempo en la iglesia de Cristo. No la iglesia de Cristo, sino los cristianos que no estaban firmes en la palabra, sino que esas disoluciones fueron segregando, como poniendo sus colores cada quien, de decir esto o lo otro, o yo me siento más a gusto aquí, y muchas veces por comodidad la gente lo sigue porque no siente que tenga una carga. Déjeme decirle algo: si usted está en su iglesia y usted no tiene pruebas, si usted no tiene luchas, si usted no tiene, todo le está saliendo perfectamente bien, hay que tener cuidado, mi hermano, porque el Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a padecer por causa de su nombre. Entonces, en nuestra iglesia, el pastor, cada predicación siempre nos está exhortando: hermano, si usted está, no le está pasando nada, hermano, si usted está tranquilo, tenga cuidado, hermano, porque el diablo le está poniendo ahí la cola en la boca para entretenerlo, y usted está ahí en algo que está mal y no se está dando cuenta, mi hermano. Ahora el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le revele qué es lo que está mal, qué es lo que está pasando, por qué no están pasando por luchas, por tribulaciones, porque todo está escrito de que nosotros tenemos que padecer. Claro, hay veces que no padecemos tanto como los cristianos del ayer, ¿verdad? Mismo el pastor a veces padece más que los congregantes. ¿Por qué? Porque lleva una responsabilidad más grande, porque él es el que lleva la palabra a la iglesia, al pueblo. Entonces, las mismas pruebas que tiene el pastor, pues a lo mejor no las tenemos nosotros, ¿verdad? En cuestión de luchas, tentaciones, porque a lo mejor nuestras luchas son un poco menores, a lo mejor como congregantes, y decimos: bueno, pues ahora no me salió tanto dinero y pues voy a batallar para esto, y Señor, ¿por qué me haces esto? Y nos rasgamos las vestiduras, como dice, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que a lo mejor el pastor pues
pues ya lleva varios días sin comer porque está en prueba y porque tiene que ayunar y porque tiene que doblegar su carne para que el Espíritu Santo sea el que actúe y cuando esa palabra llegue hasta los corazones, hasta lo más profundo, como esa espada que dice que es. Entonces sí quisiera instarle, hermano, si usted está tranquilo, si está en aguas quietas, como dicen, hay algo que a lo mejor no está bien en su vida, mi hermano. Busque la presencia de Dios, humíllese en oración delante de Dios, busque el ayuno, busque la lectura y que Dios sea el que le revele. Ahora, si usted piensa que por alimentarse del internet, por alimentarse de la palabra que ve en internet, tenga cuidado, mi hermano, porque ese no es la orden que dejó nuestro Señor. Mismo apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse, porque muchos han dejado de congregarse, hermano. A partir de la pandemia, muchos cristianos ya dejaron completamente las iglesias y se volvieron cristianos de internet. Nada más buscan alimentarse cuando les da tiempo, cuando les da la gana, cuando piensan ellos que están pasando por una lucha, van y ven una predicación, ya me siento mejor, ya, hasta ahí llegó. Y pues sabemos que no es correcto esa forma de pensar. Sí, en la actualidad yo lo interpreto como si se buscara una iglesia cómoda, como si la iglesia estuviera en comodidad. Lo que comentabas, en pandemia, ¿qué pasó? Pues las iglesias tuvieron que cerrar. Todas las instituciones en donde había aglomeración de personas tuvieron que cerrar y por obedecer a las autoridades, pues acudimos a la indicación. Entonces, en ese tiempo era entendible que nos alimentáramos de estar viendo transmisiones, de estar viendo predicaciones en internet. ¿Por qué? Porque no se podía congregar. Pero ahora que ya acabó esto, siento, no sé cómo lo has visto tú, pero siento que a partir de que comenzó la pandemia, como que en el internet se ha visto mucho más, como que se quedaron acostumbradas las iglesias a transmisiones y bueno, eso yo antes no lo veía, antes de pandemia, no veía tanta transmisión y tanto video de predicación y tanto a comparación de terminando pandemia. Y a lo mejor pienso que pues las personas dijeron, no, pues ya para qué vuelvo si aquí lo estoy viendo en internet, si aquí estoy alimentándome, si aquí estoy viendo la predicación, aquí con mi Biblia, incluso aquí almorzando mientras veo la predicación. Entonces, ¿qué se hizo? Se acomodó a mi gusto. Mira, ay, qué gusto, yo que vivía lejos de la iglesia, pues mira, ya me acomodé, ya no voy y veo la predicación. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, es que no te acomodes, dice, porque tiene que haber lucha, tiene que haber prueba, tienes que padecer, tienes que dar más, tienes que esforzarte, lo que decía de Josué, esforzarte. Como decía aquí mi hermano Edgar, si usted no se está esforzando, si usted está cómodo es porque no se está esforzando, porque un esfuerzo requiere incomodidad. Un esfuerzo, cuando usted practica un deporte, simplemente si usted ya está cansado y usted le falta un pedazo, digamos, si usted juega un partido de fútbol que dura 30 minutos y si usted a los 20 minutos ya está muy cansado, los otros 10 minutos va a ser de esfuerzo y esos 10 minutos va a ser muy cansado porque se está esforzando más de que usted ya está cansado, que ya pasó. Entonces es lo mismo con la iglesia. Si usted no se está esforzando, o sea que le esté generando algo más de sí, es porque usted no está haciendo las cosas bien, porque el Señor requiere esfuerzo, dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor para Él. ¿Cómo en nuestros trabajos nos esforzamos? Entras temprano, ¿no? Entro temprano en mi trabajo, es un esfuerzo levantarse. ¿Cómo para eso sí nos esforzamos y nos levantamos? ¿Cómo para cumplir lo que te piden en tu trabajo, en mi trabajo lo cumplimos? ¿Cómo nos esforzamos para eso? Y para el Señor a veces decimos, pues el Señor ahí me entiende. Como el Señor literalmente no nos regaña así con su voz audible, decimos, pues no pasa nada, al cabo pues ahí llego y medio ahí, pues ahí no pasa nada. Y no nos esforzamos para Dios, no decimos, Señor, en este día pues me voy a esforzar para ti, mira, voy a venir más temprano, me voy a arrodillar ahí y a darte lo mejor de mí. Mira, Señor, hoy terminé bien cansado mi trabajo, me voy a esforzar para ir y alabarte, ir y escuchar tu palabra y lo que me quieras hablar, yo ahí estar dispuesto. Eso es un esfuerzo, eso es que nos cueste más de lo que podemos dar.
Entonces, si usted está en comodidad, le invito a que se esfuerce, sacúdase la comodidad. La iglesia de Cristo no es para estar cómoda. Y si usted está en una iglesia en donde está cómodo con la palabra, que se fue de una iglesia de sana doctrina para ir a una iglesia en la que no le muevan su pecado, en donde no le muevan su gusto, déjeme decirle que la palabra es como martillo. Y un martillo es aquel que quebranta, un martillo es aquel que duele, un martillo es aquel que rompe. Dice que la palabra de Dios es viva, eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra significa que entra, y para que entre tiene que perforar. Tiene que perforar y imagínense, una perforación duele. Si lo estamos viendo en lo espiritual, duele nuestra alma, duele que nos diga, la palabra debe de doler, debe decir, ay Señor, sí es cierto, no estoy dando más de mí. Ay Señor, sí es cierto, ya me acomodé. Eso debe de doler, pero un dolor para volver a recapacitar y para decir, Señor, tienes la razón en tu palabra, Señor, voy a poner por obra lo que tú me dices. ¿Algún comentario ya para finalizar, Edgar? Pues nada más es reiterarles de que busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde usted vea el testimonio del pastor, donde usted vea que realmente se está basando en la Biblia, que el pastor se está esforzando por agradar a Dios, donde usted vea que las predicaciones van directo a el pecado, van directo a delatar el pecado, a decirle, hermano, si usted está mal en esto, cuidado porque si viene Cristo se va a quedar. Iglesia que esté fundamentada en la palabra de Dios, búsquela porque es de vital importancia para su alma, mi hermano, para que usted no pierda ese regalo tan grande que nos ha dado Jesucristo. Sí, así es. Y si usted no tiene una iglesia en donde congregarse o no encuentra una iglesia por ahí cerca de su casa, le invitamos. Ahí en la transmisión estuvieron apareciendo los horarios de la iglesia. Tenemos culto aquí en la iglesia los miércoles y los domingos, y los viernes oración. Entonces, si usted no tiene una iglesia, le invitamos, asista. Aquí se predica la palabra del Señor. Y aquí se trata de agradar solamente a nuestro Dios. Entonces sería todo por este día. Le invitamos que se siga conectando. Todos los sábados estamos en punto de las 7 hablando de la palabra del Señor. Y recomiende las transmisiones, la página de la radio por ahí, compártala. Dígale, mira, esta página sube predicaciones constantemente. Comparte ese link para que cada día más gente conozca del Evangelio. A lo mejor usted nos está escuchando porque recibió el folleto en la plaza y ahí viene el link de las transmisiones. No lo sabemos, pero creemos que esta palabra llegó a su corazón y va a ser de bendición y de edificación para su vida. Y sería todo, nos despedimos, le damos gracias por haberse quedado en esta transmisión y nos vemos el próximo sábado, primeramente Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.